qué características tiene cada una. ¿Ahí qué dirían? Y el doble apoyo anterior, por ejemplo, se inicia con el contacto del talón del miembro analizado por delante del otro miembro. Sí. O sea, tiren lo que se les va ocurriendo en base a lo que leyeron o en base al razonamiento y después lo vamos redondeando entre todos, ¿sí? No hay problema que se equivoquen ahora. Eso, entonces empieza con el contacto del talón, que algunos autores le dicen contacto inicial. Y en ese momento, acuérdense que veníamos del balanceo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el apoyo? Amortiguarlo. Eso, vamos a tener que amortiguar, vamos a tener que frenar, ¿sí? El impacto. Entonces, en ese momento se absorbe el impacto y es el momento, digamos, donde correr o saltar genera mayor repercusión en las articulaciones, ¿sí? Por compresión, porque tienen que absorber el impacto. Por eso salir a caminar, por ejemplo, con un buen calzado, digamos, lo que más se absorbe es en el doble apoyo anterior el momento de absorción del impacto y amortiguación. Y el pie tiene que mantener esos arcos que van a ser los que absorban el impacto. Si no tenemos una buena absorción del impacto, la respuesta a la carga en el contacto inicial, el doble apoyo anterior, va a ser complicado, ¿sí? Y hay que desacelerar, hay que frenar el movimiento. Y en el apoyo unipodal, ¿qué características tenemos? Se divide en dos, un apoyo medio y un apoyo anterior. Final. Sí. Final. Bárbaro, porque así charlándolo, yo siempre digo, charlándolo uno lo fija. A veces piensa que lo fijó o que lo había entendido y charlándolo con otro, uno confirma si es así o si hay alguna variable de lo que uno había entendido, ¿sí? Acuérdense en que apoyo medio es cuando el peso está por detrás y apoyo final cuando el centro de gravedad, la reacción del piso pasa por delante. Entonces, era el que se dividía en apoyo medio y apoyo final. Y la otra pierna se encuentra en triple flexión de cadera, rodilla y tobillo. Claro, está en triple flexión desde el punto de vista de la cinemática, ¿sí? En la fase está en el balanceo. ¿Y cuánto tarda el apoyo unipodal del ciclo de la marcha? El 40% del... El 40%. Porque acuérdense que en el apoyo unipodal la otra está en balanceo y si el balanceo representa el 40, el apoyo unipodal es el 40. ¿Sí? Bárbaro. ¿Y el doble apoyo anterior y el doble apoyo posterior cuánto representaban? El 60%. No, el 60%, toda la fase de apoyo. El doble apoyo anterior y posterior, 10% cada El uno. 10%, perdón, el 10%. 10% el doble apoyo anterior, 10% el doble apoyo posterior y el apoyo unipodal 40% y llegamos al 60% de la fase de apoyo, ¿sí? Bárbaro. En la fase de balanceo, como decían, representa el 40% y ¿cómo la definirían? El miembro inferior no está en contacto con el suelo
Y eso, y tiene una... Viene de un balance de atrás hacia adelante. Eso, y tiene una triple flexión de las 3 articulaciones, ¿sí? Para evitar el contacto con el suelo. Perfecto. También acuérdense en que la fase de balanceo la podíamos dividir en fase inicial, media y final, ¿sí? En la final es cuando hay que frenar para poder hacer el contacto inicial del doble apoyo anterior, ¿sí? Perfecto. Y en la fase de apoyo, que está compuesta por las 3 subfases que dijimos, que, ¿cómo diríamos? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? ¿Qué características tiene? ¿Empezaba con el talón y terminaba con el apoyo del metatarsiano? Claro, perfecto. El último metatarsiano que contacta es, ¿quién? El dedo gordo, ¿sí? El primer metatarsiano. Y termina apoyando la planta del dedo gordo y ahí despega, ¿sí? Viene. Acuérdense en que el peso viene, apoyamos el talón, ¿sí? Después apoyamos toda la planta en el apoyo, doble apoyo anterior. Después en apoyo unipodal venía de atrás hacia adelante transportándose todo el peso. Apoyo medio, apoyo final. Y después despegamos el pie en el doble apoyo posterior y lo último que despegamos hacemos una rotación externa leve, ¿no? Y lo último que despegamos es la cabeza del primer metatarsiano y el primer dedo. Ahí termina la fase de apoyo, ¿sí? Y bueno, que como dijimos, estaba dividida en 3 subfases. Y las características de la fase del doble apoyo posterior, ¿cuáles son? Porque hablamos de la fase de balanceo, del doble apoyo anterior, nos falta el apoyo unipodal, lo dijimos, que se divide en apoyo medio, apoyo final, ¿sí? Que es la fase en que menor base de sustentación tenemos y más desequilibrio, representa un 40% del ciclo de la marcha, y nos queda el doble apoyo posterior. El doble apoyo posterior, ¿qué características tenía? Ambos pies están en contacto con el suelo. Sí. Y el miembro inferior analizado se encuentra por detrás. Eso. Y es la fase de propulsión. Acuérdense en que tengo que iniciar, es previa o prebalanceo, le dicen. Entonces ahí es contracción concéntrica. Tengo que hacer un movimiento de propulsión, ¿sí? De aceleración. En cambio, en la fase del doble apoyo anterior es amortiguación, frenado, ¿sí? Respuesta a la carga en el momento del impacto. Asociándolo, digamos, tienen funciones opuestas. El doble apoyo anterior tengo que frenar, desacelerar, hacer contracciones excéntricas, y en el doble apoyo posterior, acuérdense que tengo que despegar el talón y hacer el prebalanceo. Entonces, una fase de propulsión, de despegue, de aceleración del movimiento, ¿sí? Esas son, digamos, las diferencias más notorias. Si nosotros analizamos los tipos de contracción, por ejemplo, en el tobillo, en el doble apoyo anterior, ¿qué tipo de contracción tenemos? Excéntrica de pretibiales. Eso, excéntrica de pretibiales. Y en el apoyo, acuérdense por qué, porque teníamos que apoyar el talón y después la planta. Y entonces teníamos que frenar el apoyo, que por la acción de la gravedad y la reacción del piso, el pie tiende a caer. Entonces tenemos que frenarlo y hacemos una excéntrica de los pretibiales. Y en el apoyo unipodal, ¿qué vamos a hacer? ¿Isométrica? Eso, isométrica en el apoyo, ¿cuál? ¿En el apoyo medio o en el apoyo final? Fíjense en acá.
Si yo en el doble apoyo anterior apoyé el talón y después voy a apoyar la planta, hago la excéntrica que dijo su compañero para frenar la caída del pie. Después estoy acá en esta posición, ya apoyé la planta, ahora hago el apoyo unipodal, el otro miembro empieza a balancear. Voy a venir con la tibia de atrás hacia adelante. Voy a hacer en la cinemática, ¿qué movimiento hago? Balanceo. Flexión. Osteocinemáticamente sería un balanceo, pero en la cinemática es una flexión de tobillo. ¿Sí? ¿Qué tipo de contracción tengo que hacer? La cinemática es flexión, pero la acción de la gravedad en el apoyo medio, ¿qué va a tender a hacer? ¿Flexión o extensión? Extensión. Tendríamos que hacer una... El peso, todo estoy atrás, por detrás de la articulación. Entonces, ¿qué tipo de contracción voy a hacer para hacer flexión dorsal? Como dije, una concéntrica de pretibiales, pero una vez que paso el eje y ya la tibia queda por delante del eje lateral, ¿lo ven ahí? Entonces ahí ya no puedo seguir con concéntrica de pretibiales. Si sigo con concéntrica de pretibiales, me caigo hacia abajo. Entonces ahí hago una excéntrica ¿de quién? De tríceps sural. Eso, de tríceps sural, para frenar la flexión dorsal. La cinemática va a seguir siendo siempre en el apoyo unipodal, es flexión dorsal, pero no puede ser muy acentuada la flexión dorsal porque baja mucho el centro de gravedad, ¿sí? Y me desbalancea. Entonces, en el apoyo medio, donde mi peso está por detrás, hago una contracción concéntrica de pretibiales. Pero en el apoyo final no puedo seguir haciendo contracción concéntrica. Tengo que hacer contracción excéntrica del tríceps sural. ¿Sí? Pero acuérdense en que la cinemática en el doble apoyo anterior es... ¿Qué cinemática hacemos en tobillo, en el doble apoyo anterior? Extensión. Extensión. En el apoyo unipodal, ¿cuál es la cinemática? Extensión, ¿eh? No, venimos de acá y hacemos esto. ¿Qué estamos haciendo? Perdón, flexión. Flexión. ¿Está? Y la cinemática en el doble apoyo posterior, ¿cuál va a ser? Extensión. Extensión. ¿Está? Y en el balanceo, ¿qué va a ser? Hay que hacer una flexión dorsal para que no arrastre Claro, el para pie. evitar. Entonces, a lo que voy, empecemos a agrupar las cosas para poder hacer un análisis más global. O sea, si les digo cuál es la cinemática del tobillo, ustedes me dicen, el doble apoyo anterior hace extensión. Acuérdense, en apoyo el talón, después voy a apoyar la planta. Hago extensión. La cinemática del apoyo unipodal es flexión, porque la tibia avanza sobre el astrágalo, ¿sí? Sobre el pie, haciendo flexión dorsal. Y en el doble apoyo posterior, ¿qué hago? Extensión, ¿sí? Y en el balanceo, flexión dorsal para evitar que la punta arrastre en el suelo, ¿sí? Son 5 grados de flexión dorsal, nada más. Entonces, esa es la cinemática. La cinética, tenemos que pensar si es una contracción concéntrica o excéntrica, ¿sí? Ya dijeron, en el doble apoyo anterior, la cinética era una contracción ¿de qué tipo y de quién? Excéntrica de pretibiales. Eso, excéntrica de pretibiales. En el apoyo unipodal, ¿cómo es la cinética? Sería concéntrica de pretibiales. En el apoyo medio,
Y en el apoyo final, Y en la final, excéntrica de tríceps sural. perfecto. Y en el doble apoyo posterior, Eh, ¿cuál Sí. era la cinemática? Tensión. concéntrica de tríceps, sural. Eso, concéntrica de tríceps, porque tengo el pie apoyado y tengo que despegar el talón, ¿sí? El tríceps sural es muy importante en esa fase, ¿sí? Y va a ser la fase de propulsión, y en esa fase tengo concéntrica, ¿sí? Concéntrica de tríceps sural. Y después, en el balanceo, voy a hacer una concéntrica ¿de quién? De pretibiales. Claro, porque la acción de la gravedad tendería a hacer caer el pie y a que yo lo arrastre en el piso, entonces los pretibiales se tienen que hacer una concéntrica para evitar que el pie, la punta del pie arrastre el piso. ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes tienen que analizar la cinemática, ya la analizaron. Extensión en el doble apoyo anterior, flexión, ¿sí? Que es flexión dorsal, en el unipodal. Y en el doble apoyo posterior hacen extensión. Y en el balanceo hacen flexión. Y la cinética es como dijimos la secuencia, contracción excéntrica de pretibiales en el doble apoyo anterior, en el apoyo unipodal, contracción concéntrica de pretibiales en el apoyo medio, y en el apoyo final, contracción excéntrica de tríceps. En el doble apoyo posterior, contracción concéntrica de tríceps para hacer la extensión de tobillo, y contracción concéntrica de pretibiales en el balanceo. Entonces ustedes después hacen lo mismo tomando rodilla y dicen, bueno, en el doble apoyo anterior, ¿en qué situación, qué cinemática de rodilla tenemos en el doble apoyo anterior? Una flexión para amortiguar. En el momento inicial hay una extensión, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el contacto inicial hay una extensión, va hacia una flexión. ¿Por qué? Porque mientras extiendo el pie, tengo que flexionar rodilla. Acuérdense que una de los movimientos coordinados era cada vez que extiendo el tobillo, flexiono rodilla, y cada vez que flexiono tobillo, extiendo rodilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era flexión, flexión, no se podía hacer, y extensión. Para evitar el desplazamiento del centro de gravedad. Claro, porque fíjense, acá yo lo hago con la maqueta. Si yo hago flexión, esto es flexión de tobillo, ¿sí? En cadena cerrada, por supuesto estoy moviendo la tibia, si no, hago esto y sería en cadena abierta. Bueno, si yo hago flexión de tobillo y hago flexión de rodilla, desciende mucho el centro de gravedad. Y después cuando hago extensión de tobillo, extiendo rodilla, asciende mucho el centro de gravedad. Entonces, si baja y sube, cuanto mayor es el desplazamiento del centro de gravedad, mayor es el consumo energético de contracciones musculares que tengo que lograr para equilibrar ese centro de gravedad. Una forma simple, sencilla, de evaluar la marcha de un paciente es mirar cómo se mueve la pelvis. El centro de gravedad está en la pelvis. Si hay desbalanceos muy importantes de la pelvis, y bueno, el consumo energético de esa marcha va a ser muy importante, ¿sí? Entonces, si ustedes saben la cinemática de tobillo, porque recién la dijimos, en el doble apoyo anterior hacíamos ¿qué? Extensión. En apoyo unipodal hacíamos flexión de dorsal de tobillo. En el doble apoyo posterior hacemos extensión, y en el balanceo hacemos flexión. En la única situación en donde coincide el tobillo
y la rodilla es en el balanceo. Las dos hacen flexión para evitar el contacto del pie en el suelo, ¿sí? Pero en las fases de apoyo hacen los movimientos opuestos para evitar el desplazamiento del centro de gravedad. Entonces, sabiendo la cinemática de tobillo, saben la cinemática automática de la rodilla, porque en el doble apoyo anterior, el tobillo apoyamos el talón, ¿sí? Cuando apoyamos el talón estamos en 90 grados en la articulación del tobillo y a extensión de rodilla. Cuando comenzamos a apoyar la planta del pie, a hacer extensión de tobillo, ahí hacemos los 15 grados de flexión de rodilla para amortiguar el impacto. Entonces, la cinemática de rodilla, ¿sí? En el momento inicial es extensión, pero va hacia una flexión de 15 grados. En el doble apoyo anterior. Y después, en el apoyo unipodal, ¿qué pasa con la cinemática de rodilla? Se extendería porque hay una flexión de tobillo. Eso, se extiende, ¿sí? Y en el doble apoyo posterior, ¿qué pasa con la rodilla? Flexiona, porque va a haber una extensión del tobillo. Acuérdense que si se extiende el tobillo, se flexiona. Solamente en balanceo se flexionan las dos, ¿sí? El movimiento de la rodilla en el doble apoyo posterior es pasivo, ¿sí? A no ser que haya un movimiento muy acelerado, una cadencia muy acelerada, ¿sí? Pero si no, es pasivo. Los que actúan son los flexores de cadera y los extensores de tobillo, el tríceps sural. Y la rodilla pasivamente se flexiona. Si hay una cadencia muy acelerada, limita el grado de flexión, o sea, hace un movimiento pendular de flexión. Lo limitaría a la contracción excéntrica del cuádriceps, ¿sí? Del recto anterior del cuádriceps. Pero si no, en una cadencia, en un ritmo normal de marcha, en el doble apoyo posterior no hay acción muscular a nivel de la rodilla, ¿sí? Entonces la cinemática de rodilla la sacan rápido si saben la cinemática de pie, ¿sí? Hacen en la fase de apoyo el movimiento opuesto. Cuando el pie va a flexión, la rodilla va a extensión. Y cuando el tobillo va a flexión, la rodilla a extensión. Automáticamente la deducen de ahí, ¿sí? Después, ¿se les ocurre alguna pregunta sobre esto? Por ejemplo, ya que estamos analizando la rodilla, ¿sí? Cuando tenemos en el doble apoyo anterior la cinemática de rodilla, ¿cuál era? Primero la extensión y después la flexión. Claro, impacta en extensión y va hacia flexión, ¿sí? Entonces, ¿y cuál va a ser la cinética? Si voy hacia flexión, la acción de la gravedad, ¿qué tendería a hacer? Estoy con la pierna adelante. Yo tengo que flexionar para amortiguar el impacto. Y porque el tobillo va a extensión, yo tengo que flexionar rodilla 15 grados. Si Excéntrica del ¿eso cuádriceps. está por delante o por detrás del eje lateral de rodilla? Por detrás. Por detrás. Entonces, la rodilla tendería por el momento externo a flexionarse más. Entonces, alguien tiene que frenar esa flexión. ¿Quién la frena?
excéntrica de cuádriceps sería. Eso, excéntrica. Recto anterior. En realidad actúan, ¿sí? En una contracción excéntrica las porciones monoarticulares del cuádriceps. El recto anterior no, porque el recto anterior, ¿sí? Actuaría más en el doble apoyo posterior para frenar en excéntrica, ¿sí? Porque en ese momento la cadera está en flexión, en extensión, en el doble apoyo posterior. Pero ahora, en el doble apoyo anterior, el recto anterior está cortado porque tengo la cadera en flexión de 35 grados cuando estoy en el doble apoyo anterior, ¿sí? Entonces son las porciones monoarticulares del cuádriceps en el doble apoyo anterior que frenan la flexión de rodilla, ¿sí? En contracción excéntrica, como ustedes dijeron. Entonces, la cinemática es flexión, 15 grados, y el momento externo me estaría generando una flexión, y la cinemática va a ser frenar esa flexión con una contracción excéntrica de las porciones monoarticulares del cuádriceps. En el apoyo unipodal, ¿qué pasa? ¿Qué cinemática teníamos en rodilla? Extensión. Extensión. Entonces, ahora acuérdense en que el apoyo unipodal lo tenemos que dividir en apoyo medio y en apoyo final. En el apoyo medio, ¿qué tendería a hacer la rodilla? ¿Extensión o flexión? Por la reacción del piso y la acción de la gravedad. Flexión, profe. Flexión. Momento externo flexor. Porque acuérdense que yo estoy por detrás y voy a venir hacia adelante. Entonces, mientras yo esté atrás, tendería a ser flexión. Y yo tengo que hacer extensión. Entonces, ahí voy a tener la contracción concéntrica del cuádriceps, ¿sí? Y después, cuando paso la línea media y ya llego al apoyo final, ¿qué pasa con la rodilla? Está en extensión. Tiende a ser extensión y tengo acción muscular que frene esa extensión. No, se estabiliza por los ligamentos. Claro, ahí lo estabilizo con ligamentos, ¿sí? Entonces la estabilización es pasiva, no hay una cinética activa, ¿sí? En la fase final del apoyo unipodal. Y después, cuando hablamos del balanceo, del prebalanceo, disculpen, en el doble apoyo posterior, hay acción muscular. ¿Cuál es la cinemática de rodilla en el doble apoyo posterior? Flexión, profe. Y Extensión. En el doble apoyo posterior, acuérdense que está atrás. Y yo hago extensión de tobillo. Y si hago extensión de tobillo para despegar el talón, acuérdense que cuando hago extensión de tobillo, la rodilla va a flexión, ¿sí? Y la flexión en el doble apoyo posterior, ¿quién la genera a nivel de la rodilla? En ese momento es pasiva. No, es pasiva, porque es por el movimiento pendular que genera el tobillo y la cadera, ¿sí? Miren, entonces, recapitulemos.
en el doble apoyo anterior, la cinemática de rodilla, en el momento inicial del doble apoyo anterior está en, díganlo ustedes, Extensión. en extensión, pero en toda la fase del doble apoyo anterior va a ir a Flexión de 15 grados. flexión de 15 grados. Como el peso está por detrás, generaría una flexión. Entonces tengo que frenar esa flexión. Entonces, con la contracción excéntrica de las porciones monoarticulares del cuádriceps, evito que esa flexión sea creciente, ¿sí? Y se quede solo en 15 grados. En el apoyo monopodal, ¿sí? ¿Qué cinemática hace la rodilla? Extensión. Extensión. Entonces, si tengo que extender la rodilla, cuando tengo el peso por detrás, en el apoyo unipodal, en la fase media, voy a necesitar la contracción concéntrica del cuádriceps para evitar la flexión y llevarla a la extensión. Pero como dijo su compañera, en la fase final, cuando ya el centro de gravedad cae por delante del eje lateral de rodilla, se estabiliza solo con la parte posterior de la cápsula y los componentes ligamentarios, ¿sí? Y luego en el doble apoyo posterior o en la fase de prebalanceo, la rodilla va a hacer flexión, pero lo va a hacer en forma pasiva debido a la extensión de tobillo generada por la tensión del tríceps sural y a los flexores de cadera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y después en el balanceo, ¿qué cinemática va a ser la rodilla? Flexión, profe. Flexión. Acuérdense en que cadera, rodilla y tobillo en balanceo hacen flexión. Los tres hacen flexión para evitar el contacto y el roce del pie con el piso, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos la cinemática de rodilla, es fácil. En el doble apoyo anterior partimos de una extensión y vamos a ir hacia una flexión de 15 grados. En el apoyo unipodal tengo que extender la rodilla. Entonces, en el apoyo medio hago una contracción concéntrica de cuádriceps y en el apoyo final se estabiliza con ligamentos. En el doble apoyo posterior no necesito, ¿sí? Contracción muscular porque es por los flexores de cadera y los flexores de los extensores de tobillo que hace un movimiento pendular y de balanceo que acompaña, no hay acción muscular. Y en el balanceo tampoco hay una acción muscular de los músculos de rodilla importantes porque viene por la misma sinergia. Lo que sí en la última fase del balanceo va a haber una contracción como para estabilizar la rodilla en extensión. Y si analizamos la cadera, ¿cuál es la cinemática en el doble apoyo anterior, en el apoyo unipodal y en el doble apoyo posterior? La cinemática, estamos hablando del plano sagital, flexión o extensión, es muy fácil, no es... Acá sí no nos podemos guiar con el tobillo, ¿sí? La de la rodilla, la cinemática de rodilla, una vez que saben la cinemática de tobillo, la deducen a la inversa, ¿sí? Cuando extiendo tobillo, flexiono rodilla. Cuando flexiono tobillo, extiendo rodilla. Y lo sacan inmediatamente. En el caso del doble apoyo anterior, ¿qué cinemática hace la rodilla? Una extensión.
Por ahí hice una flexión de 30 a 35 grados, pero es una extensión. Claro, parto de una flexión de 35 grados y voy hacia una extensión. Es la cinemática del doble apoyo anterior. En el apoyo unipodal, ¿cómo es la cinemática? Una extensión. Una extensión. Y en el doble apoyo posterior, extensión también. Extensión. no, en el doble apoyo posterior, ¿qué tienen que hacer? Despegar el talón, ¿sí? Y llevar a una flexión de rodilla, de cadera. ¿Está? Porque tienen que hacer el prebalanceo. Entonces ahí la cinemática de cadera es flexión, ¿sí? Está en una extensión inicial, pero va hacia la flexión para poder hacer el prebalanceo. Entonces, volvamos, cinemática. En el doble apoyo anterior es flexión. En el apoyo unipodal es flexión de 35 grados y va a la extensión. En el apoyo unipodal es extensión, todo extensión, ¿sí? Y en el doble apoyo posterior es flexión de cadera, y ahí sí tiene una contracción de los flexores de cadera. Entonces ahí la cinemática va a ser una contracción concéntrica de los flexores de cadera, ¿sí? Y bueno, por supuesto, en el balanceo es una triple flexión. Si ustedes analizan cuáles son los músculos que van a actuar en el doble apoyo anterior, en cadera, si parten de una flexión de 35, pero van hacia una extensión, ¿quiénes son los que producen la extensión? Glúteo mayor, medio. Eso, ¿sí? Fundamentalmente el glúteo mayor, las fibras posteriores del glúteo medio, ¿sí? Son los principales extensores. Ustedes después en el apoyo unipodal siguen con esos grupos extensores y en la fase media y en la fase final se estabiliza con ligamentos. Y ahí el ligamento es el iliofemoral porque queda en extensión. Y bueno, y luego en el apoyo, en el doble apoyo posterior, que tienen que hacer una flexión de cadera, hacen una contracción concéntrica, ¿sí? De los flexores de cadera y van hacia la fase de balanceo. Como dijo su compañero, en el plano horizontal hay en la fase de apoyo una rotación interna de cadera y en la fase de balanceo una rotación externa. Y después en el plano frontal tenía los movimientos que analizar de inclinación de la pelvis, de aducción y de abducción, cuando se da una cinemática de aducción o de abducción, ¿sí? Bueno, ¿cómo es que se dice? Después, analizando cadera, en las estructuras de cadera, ¿qué podemos analizar? La orientación de la cabeza, la orientación del acetábulo, ¿sí? La orientación de la cabeza, hoy la decíamos, ¿cuál era? La cabeza al fémur, ¿no? Adelante y arriba. Claro, Sí. mira hacia adentro, hacia adelante Adelante y hacia arriba. y hacia arriba, ¿sí? 125 grados. Eso, 125 de inclinación. Y que ya lo dijimos, es el eje diafisiario con el eje del cuello y en el plano frontal. Ahora, si en el plano horizontal, ¿qué ángulo determina? El ángulo de Anteversión. anteversión. Se llama declinación, el ángulo que se forma en el plano horizontal, ¿sí? Es como que ustedes lo están viendo así.
Entonces, Forma el ángulo se formaba entre qué y qué. con una recta que pasa por los cóndilos del fémur. Eso, por los Y cóndilos, acá tengo los cóndilos, pasaría una recta por acá, ¿sí? Y lo sobreencimo con el eje del cuello. El eje del cuello y el eje transverso de los cóndilos me forma el ángulo de declinación. Si, como queda orientado hacia adelante la cabeza, es de anteversión. Si quedaría hacia atrás, sería retroversión. Pero el ángulo fisiológico es hacia adelante. ¿De cuántos grados? De 10 a 30. De 10 a 30. Eso, de 10 a 30 grados. Y el acetábulo, ¿se acuerdan que estaba hacia dónde miraba el acetábulo también? Adelante, abajo. Hacia abajo, hacia adelante. Acuérdense que las dos miraban hacia adelante, ¿sí? El acetábulo hacia adelante, por eso la parte anterior y superior de la cabeza no estaba cubierta por el acetábulo en posición anatómica. ¿Está? Entonces, ¿cuál era el ángulo de inclinación del acetábulo? De 30 a 40 grados. Claro, se inclinaba 30, ¿sí? Hacia anterior, 30 o 40 grados. Y en el plano frontal tenía una inclinación así, ¿sí? De 50 grados para cubrir la cabeza. 30, 40 así, en el plano horizontal y en el plano frontal 50 grados. Y eso es lo que nos aseguraba la orientación del acetábulo y de la cabeza como para tener una congruencia articular. Acuérdense en que la total congruencia la conseguimos cuando hacemos la flexión, ¿sí? Ahí toda la cabeza queda en contacto con el acetábulo y eso es de alguna manera lo que demuestra que en el desarrollo filogenético nosotros venimos de la cuadrupedia, ¿sí? Si estaríamos en posición cuadrúpeda, tenemos la mayor coaptación y congruencia articular desde el punto de vista de contacto, ¿no? Por supuesto, ¿en qué situación la cápsula y los ligamentos se relajan todos? En flexión. En flexión. En extensión, acuérdense que se retuercen al extenderse y verticalizarse la pelvis y el fémur llevar a la extensión, se retuercen todos la cápsula y los ligamentos, ¿sí? Por eso cuando ven la estructura de la cápsula de la articulación, tenía fibras longitudinales a lo largo del cuello, sería fibras que van así, fibras oblicuas, fibras, ¿sí?, circulares, pero esas fibras oblicuas se generan por el enderezamiento de la cabeza femoral, ¿sí? Entonces, recordemos que en flexión está todo relajado, por eso Kappanji muestra en los gráficos que si ustedes, el acompañante de un vehículo, ¿no?, está en flexión con las piernas cruzadas, si pega contra el tablero, en el momento, acá lo ven en el gráfico, en el momento que impacta, se desplaza, ¿sí? Y produce una luxofractura de la cabeza femoral. Entonces, ahí se ve inestable la articulación cuando realizamos la flexión con aducción. En extensión se tensan los 3 ligamentos y todas las fibras de la cápsula. Después, por ejemplo, si ustedes piensan quiénes estabilizan la articulación, como muestra acá el Kappanji, ven, esta es la postura que les decía, donde el paciente o la persona está en flexión, ¿sí?, con aducción.
pero los factores que estabilizan la articulación los van a tener, por un lado, los representa como la presión negativa de la cápsula, por el otro lado, el peso, y por supuesto, los componentes de las superficies articulares, la cápsula, los ligamentos, son todos los factores pasivos, ¿sí? Eso, recuerden, en forma genérica, todas las articulaciones se estabilizan en forma pasiva y en forma activa. Forma pasiva, la congruencia de superficies articulares, que en este caso están sumadas con el rodete, ¿sí? El rodete es un factor estabilizador muy importante, no como en la escápula humeral. La escápula humeral, el rodete glenoideo solamente aumenta los puntos de contacto de la cápsula, pero no estabiliza la articulación. El rodete acetabular sí, estabiliza la articulación de la cadera. Después, el peso, por supuesto, y la tensión de los 3 ligamentos. En extensión se tensan los 3, el isquiofemoral, el iliofemoral y el pubofemoral, ¿sí? El peso del individuo va a ser un factor de estabilidad o de coaptación. Y la gravedad también, ¿no, profe? La gravedad y la presión atmosférica. Sí, y la presión atmosférica y la presión negativa intracapsular, ¿sí? Va a ser uno de los factores que estabilicen. Si ustedes tienen que asociar qué movimientos osteocinemáticos hace la articulación coxofemoral. Balanceos. Balanceos y qué más. Hay giros, hay rotación. Y giros. Balanceos, ¿cuáles son los balanceos que hace? Flexión, extensión, aducción, abducción. Eso, y los giros, las rotaciones. ¿Sí? Si yo yo no tengo la misma amplitud de flexión en la cadera que en la escápula humeral. Hay menor movilidad en la cadera. Menor movilidad. Pero de alguna manera esa menor movilidad está compensada ¿con qué? Con la nutación y contranutación. Con la pelvis. De la pelvis. Ojo, no se mezclen por favor no. nutación y contranutación. Nutación y contranutación es movimiento ¿de quién? Del sacro. Del sacro. Está de la sacroilíaca. Los movimientos de compensación se dan en forma global con la pelvis, que, ojo, según el movimiento hay una nutación o una contranutación, sí. Carga, anteversión o retroversión. Forma global de la pelvis, ¿sí? Ustedes ahora están sentados y flexionan su cadera. ¿Qué tipo de movimiento hace la pelvis? Retroversión. Claro, hace una retroversión, chicos. ¿Sí? Y si hacen una extensión de cadera, ¿en qué acompaña? Siempre acompaña en el mismo plano. ¿Está? ¿Cuáles son los movimientos que hace la pelvis en el plano sagital? Retroversión, anteversión, antepulsión. Eso, antepulsión y retropulsión. ¿Sí? Mira, acá tengo el coxal. ¿Sí? Si esta es la cabeza, si yo hago flexión de cadera, va a ser retroversión. Si yo hago extensión, va a ser, ¿sí?, anteversión. ¿Y qué pasa con la lordosis lumbar? ¿Aumenta o disminuye? En flexión disminuye y en extensión aumenta. Eso.
¿Por qué? Porque al hacer una retroversión se tiende a rectificar y al hacer anteversión se tiende a incrementar. Entonces, la limitación de los movimientos que tenemos en cadera, porque necesitamos una articulación más estable que la escapulohumeral, de alguna manera están ampliados ese rango de movimiento por los movimientos de la pelvis, siempre y cuando la pelvis esté en correctas condiciones, ¿no? Pero va a acompañar a los movimientos de la articulación coxofemoral. Entonces, siempre en el mismo plano. Si yo hago un movimiento de aducción o de abducción de la coxofemoral, ¿qué movimientos voy a estar haciendo con la pelvis? Voy a inclinar la pelvis, chicos, ¿sí? Si yo hago abducción, ustedes pónganse y ahora en vez de estar sentados, nos paramos y hacemos abducción. Si yo hago abducción, llega un momento que voy a compensar ¿con qué? Con una inclinación de la pelvis, ¿sí? Si no inclino la pelvis, no puedo abducir la cadera, ¿sí? Y la amplitud que logramos es gracias a una inclinación, una báscula lateral, como quieran decirlo, una báscula en el plano frontal de la pelvis. Y lo mismo las rotaciones, como dijimos hoy, una rotación homolateral de la pelvis genera una rotación interna de cadera y una rotación contralateral genera una rotación externa de cadera, ¿sí? Y si ustedes tienen un paciente con una limitación en la extensión de cadera, tienen un acortamiento de los flexores, ¿qué movimiento se vería limitado? La extensión. ¿Y cómo lo podrían compensar esa falta de extensión de cadera? A nivel de la pelvis, ¿cómo compensan una extensión? En extensión, ¿qué dijeron que hacía la pelvis? Anteversión. Anteversión, bueno, haría una anteversión antes, ¿sí? Lo lógico es que si ustedes están parados y hacen una extensión de cadera, la pelvis va haciendo una anteversión, pero suave, y se va a incrementar en los últimos grados de extensión de cadera. Pero si ustedes ya no pueden hacer la extensión, no pueden extender su cadera, apenas empieza el movimiento, van a compensar con una anteversión de pelvis. ¿Sí? Bueno, después, con respecto a los movimientos que hacen, ya les dijeron, ¿sí? En la coxofemoral son balanceos y en el plano sagital, en el plano frontal, y giros en el plano horizontal. ¿En qué movimiento tienen tope óseo? ¿En cuáles no? En la flexión no hay tope óseo. En la flexión no. Hay contacto de partes blandas, ¿sí? La parte en una máxima flexión, ¿no? En una abducción, profe. Sí. En la abducción. ¿Y qué contacta? El trocánter mayor con el borde superior Con la ceja. del cótilo, la ceja cotiloidea. Pero fíjense, El cuello, me parece. No el... cuello, eso. Yo se los muestro acá. Ah, acá tengo los huesos. Esto. Chicos, ahí. ¿Ven cómo queda? El trocánter no llega a tocar. No, el cuello, está bien. ¿Está? Es la ceja con la parte superior del cuello. ¿Sí? Después, en la flexión no va a haber tope
va a haber contacto de la parte anterior del tronco con la parte anterior del muslo. En la extensión tampoco va a haber contacto óseo. Y en la aducción, el tema es el contacto con el otro miembro. Acuérdense que teníamos una aducción muy limitada, ¿no? Son mínimos grados de aducción pura. Había una aducción relativa y una aducción combinada, ¿no? La aducción relativa era la aducción como vuelta de la abducción. Si yo hago abducción de 40 grados, cuando vuelvo a la línea media estoy haciendo una aducción relativa, ¿sí? Y si no, ¿cómo puedo hacer aducción de cadera? Haciendo una flexión de 30 grados. Claro, haciendo una flexión de cadera o una extensión, ¿sí? Generalmente cuando nos cruzamos las piernas hacemos flexión con aducción, ¿sí? Cuando, por supuesto, no en abducción, sino en aducción, ¿sí? También había una aducción llevando o sea, una pierna, por ejemplo, la izquierda, llevándola a abducción, y ahí llevábamos la pierna también a aducción, en la camilla, por ejemplo, ¿no? En abducción y después aducción. Llevando la pierna izquierda, por ejemplo, hacia afuera, y la pierna derecha hacia adentro, haríamos también una aducción. Claro, aparte acuérdense que, por ejemplo, acá tengo la mini maqueta. Si yo hago una inclinación de la pelvis, de este lado voy a estar haciendo una aducción y de este lado una abducción, ¿sí? Esto sería, por supuesto, en cadena cerrada. Pero si no, yo puedo hacer una aducción, ¿sí? Si hago una traslación lateral de la pelvis, tengo los dos pies fijos y la desplazo lateralmente la pelvis, voy a estar haciendo una aducción de un lado y una abducción del otro, ¿sí? Pero el límite el único tope óseo que tenemos es en la abducción, ¿sí? No tengo otro tope óseo. Y acuérdense las compensaciones que tenemos a nivel de la pelvis en cada uno de los planos. Si yo estoy haciendo una abducción, ¿sí? La compensación para incrementar esa abducción va a ser una inclinación de la pelvis, ¿sí? Y si estoy haciendo una aducción, si yo quiero incrementar la aducción, también puedo acompañar con una inclinación de la pelvis. Después, bueno, la estructura del rodete glenoideo. ¿Qué tipo de estructura es el rodete glenoideo? ¿Es un fibrocartílago? Eso, es un fibrocartílago, tiene forma de prisma triangular, ¿sí? Y va a tener tres caras. Una cara externa donde se adhiere la cápsula, una cara interna que está cubierta de cartílago y una cara que contacta con la ceja cotiloidea, ¿sí? La cara interna es cóncava hacia arriba, ¿puede ser? Sí, es cóncava porque aumenta la superficie del acetábulo, ¿sí? Acuérdense en que el acetábulo tenía la parte, la superficie articular y la superficie que no es articular, ¿sí? La articular tenía forma de media luna y el trasfondo, que es una forma cuadrilátera, es la superficie que no es articular, donde se aloja el ligamento redondo, ¿sí? Profe, la cara central es la que está cubierta por cartílago. La cara, no, es la periferia. A ver, paren un segundito que les muestro. Esto sería así.
si ustedes, a ver si se ve ahí el pizarrón, si ustedes tienen el acetábulo, esperen, que agarramos otro marcador que marque más fuerte. Si ustedes tienen el acetábulo y tienen la zona periférica, que es la media luna, es la zona articular. La zona Profe, central no es articular, sí. disculpe, pero no sé por qué no se ve nada. Está como nublado. A ver, esperen un segundito a ver Sí, si... también lo veo así al pizarrón. A usted se la ve bien, pero al pizarrón no. por ahí tengo que acercar un poquito más el pizarrón. No, ahí donde tenés la opción de la camarita, hay una de las opciones que dice que se vea borroso el fondo. Habría que cambiar eso. En la camarita. Está como fuera de foco. A ver, honestamente. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, ahí Sí, está. sí. Miren, para Sí. fin de año voy aprendiendo a usar un poco mejor esto. El tema es así, si ustedes tienen el acetábulo, ¿sí? El acetábulo lo ven en la superficie articular. Acuérdense en que en la parte inferior tienen la escotadura isquiopubiana y acá tienen esta superficie en forma de media luna. Esta es la superficie articular. Esta superficie es el trasfondo, esto no está cubierto de cartílago hialino, ¿sí? Y es donde se aloja el ligamento redondo. Recuerden el fibrocartílago, ¿sí? El rodete se insertaba en toda la ceja cotiloidea y en la parte de la escotadura isquiopubiana forma en forma de ligamento transverso, ¿sí? Entonces, el ligamento redondo se insertaba en la saliencia anterior, ¿sí? Que es la pubiana, en la saliencia isquiática y en el ligamento transverso. Tiene 3 inserciones y se aloja en el trasfondo de la cavidad articular del acetábulo, que no es superficie articular. La superficie articular es la forma de media luna. Toda esta parte es la que está cubierta de cartílago hialino. Y es más grueso el cartílago hialino en la parte superior, ¿sí? Porque es la zona que está absorbiendo la carga cuando nosotros estamos parados, ¿sí? Entonces, para absorber el impacto es de mayor grosor. El rodete glenoideo o acetabular a nivel de la escotadura salta de un extremo al otro cerrando la escotadura y ahí se forma lo que se conoce como ligamento transverso, que en realidad es el mismo rodete que en esa porción, al cerrar la escotadura, se conoce como ligamento transverso, ¿sí? Bueno, recuerden la importancia de la cápsula también como superficie estabilizadora. La cantidad de fibras que tiene la cápsula es lo que asegura la resistencia y la estabilidad. ¿Se acuerdan cómo estaba constituida la cápsula? ¿Las fibras dice, profe? Sí. Sí, tiene fibras longitudinales, oblicuas, circulares y arciformes. Eso. Entonces, acuérdense en que las longitudinales van de la superficie de la ceja y del rodete a la inserción a nivel del fémur, ¿sí? Acuérdense en que la inserción a nivel del fémur era en la parte anterior, en la línea intertrocanteria. En la parte posterior era en la unión
de los 2 tercios internos con el tercio externo. No es intertrocanteria, es por acá. ¿Sí? Y que bueno, por supuesto que tiene forma de manguito, pero la las arciformes que dice su compañero van de la ceja cotiloidea a la ceja cotiloidea. Entonces, las que tienen inserciones en el fémur y en el coxal son las longitudinales porque van de la ceja a las inserciones en el fémur, las oblicuas que también tienen una dirección oblicua pero van del coxal al fémur, pero las circulares no tienen inserciones porque se insertan en la misma cápsula reforzando el cuello. Y las arciformes vienen de la ceja, dan la vuelta, fijan la cabeza y vuelven a la ceja cotiloidea. No se insertan a nivel del fémur. ¿Sí? Y después los ligamentos, recuerden que cómo se insertaban, ¿sí? El ligamento iliofemoral, cómo se insertaba. Va de la espina ilíaca anteroinferior Eso. y desciende, tiene 2 haces, un ilio pretrocanterio y un ilio pretrocantiniano. Eso. Ahí vienen, ¿sí? El trocánter, ¿sí? Pretrocanterio, ilio pretrocantiniano. Después tiene forma, ¿sí? De triángulo, de abanico, todas las direcciones, pero tiene fibras más fuertes en la parte superior y en la parte inferior, ¿sí? Que son los 2 fascículos que decía su compañero. Ese es el ligamento más robusto, el iliofemoral, que es el que estabiliza la cadera cuando nosotros estamos parados. Cuando estamos parados no necesitamos acción muscular a nivel de la cadera. ¿Por qué? Porque la reacción del piso y la acción de la gravedad pasan por detrás del eje laterolateral y generarían una extensión y estabilizamos la cadera con los ligamentos, ¿sí? Iliofemoral, igual que en qué fase de la marcha estabilizamos la cadera con el ligamento iliofemoral. ¿En el doble apoyo posterior era, profe? En el apoyo, no, en el doble apoyo posterior vamos a ir a una flexión, ¿sí? Acuérdense, en el apoyo final del apoyo unipodal. En el apoyo unipodal, en el apoyo medio, tiende a una flexión, pero en el apoyo final se mantiene en una extensión y igual que la rodilla se estabiliza por factores pasivos, ¿sí? Los factores pasivos los tenemos en rodilla y en cadera en el apoyo final del apoyo unipodal. ¿Sí? Y después, lo otro que podríamos, bueno, esto de la estructura de los componentes, después analizan en qué movimientos por ejemplo, en las rotaciones, en la rotación externa, qué ligamentos se van a tensar. El ilio femoral y el tubo femoral. Eso. ¿Y el isquiofemoral qué pasa? Se distiende. Bárbaro. ¿Y en rotación interna? Se tensa el isquiofemoral y se distiende el iliofemoral y el pubofemoral.
Bárbaro. Si nosotros hacemos flexión, ¿Entienden? se Todos. dicen todos, Sí, claro. ¿sí? Y si hacemos extensión, Se tensan todos. se tensan todos y la cápsula también se enrolla, ¿sí? Ahora que se ve mejor la cámara, ahora van a ver, ahí esta es la posición en que la coxofemoral queda inestable. Y ven, ahí les marca las fibras de la cápsula longitudinales y cómo en la extensión de cadera se enrollan y quedan oblicuas, ¿sí? Las fibras. Y eso es un factor de coaptación y de estabilidad. Bueno, por supuesto que aparte de esos factores pasivos que ya mencionamos, están los factores activos que son los músculos, ¿sí? Bueno, y ahí ven bien clarito la dirección del ligamento iliofemoral con los fascículos que decía su compañero, ilio pretrocanterio, ilio pretrocantinio y el pubo femoral acá en naranja, ¿sí? Y acá les muestra la presión negativa intracapsular que se estabiliza y el rodete también es un factor de estabilidad. Y acá en el gráfico les está mostrando la acción de la gravedad. Bueno, en cuanto a los componentes, bueno, después ya sabemos que si hay una anteversión es porque es más de 30 grados, que era lo que decíamos hoy, de 10 a 30 grados del ángulo de declinación, la cabeza está en anteversión. Y que si nosotros hacemos una retroversión es porque es menos de 10 grados. Y la anteversión, ¿qué movimiento va a generar? Una rotación interna. Eso. Y la retroversión que va a generar Una externa. una externa. Perfecto. Después, esto en cuanto a la estructura, me parece que, no sé si se les ocurre algo más. Y las inclinaciones, ¿sí? Los factores de estabilidad y en qué momento se tensan las estructuras ligamentarias y capsulares. Después, en cuanto a los músculos, ¿sí? ¿Cuáles son los músculos flexores? ¿Cuáles son los extensores de cadera? ¿Cuáles son los aductores? ¿Cuáles son los abductores? Los flexores de cadera, psoas ilíaco, sartorio, recto femoral y tensor de la fascia lata, ¿puede ser, profe? Miren, son como 10, están bien los que dijiste, pero faltan. Yo siempre me acuerdo topográficamente, ¿sí? De los músculos de la pelvis, ¿cuáles son flexores de cadera? Primero, ¿cuáles son los músculos de la pelvis? El glúteo medio, el glúteo menor y el glúteo mayor. Esos son 3, son 9 músculos de la pelvis. Y los pelvitrocanterios. Y los pelvitrocanterios que son 6. Obturador interno, obturador externo, geminio superior, geminio inferior, piramidal. Y cuadrado crural. Cuadrado crural, sí. O sea, está obturador interno, obturador externo, 2 que se llaman iguales, digamos. Gemino superior, gemino inferior, 2 que se llaman iguales. El cuadrado crural y el piramidal. ¿Sí? Acuérdense en que tienen la escotadura ciática mayor. Esperen que ahora no se ve porque
no escribe el marcador, a ver si encuentro ya los marcadores, a ver si este escribe mejor. La escotadura ciática mayor, este sí escribe todavía, la espina ciática, la escotadura ciática menor y el isquion, ¿sí? Por supuesto que acá tienen la espina ilíaca póstero inferior y la espina ilíaca póstero superior, y después, bueno, va a venir la cresta. Sería el borde, el esquema del borde posterior. Entonces, va a venir acá el sacro. El músculo piramidal se inserta en la cara anterior del sacro, ¿sí? En la segunda, tercera y cuarta vértebra sacra, justo en el medio. Si tiene 5, justo en el medio. Y viene en forma transversal, sale de la pelvis, porque se inserta en la cara anterior, y sale de la pelvis en forma transversal y va a venir a el borde superior del trocánter mayor. Este es el piramidal. Después, por debajo, vamos a tener al resto, ¿sí? Al gemino superior, ¿sí? Al obturador interno, que va a salir por la escotadura ciática menor, al gemino inferior, al cuadrado crural, pero todos vienen así, transversalmente. Bueno, pero de los músculos de la pelvis, que son esos 9, el glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, los piramidales, los obturadores, los geminos y el cuadrado crural con el piramidal. De todos esos, ¿quiénes son flexores de cadera? El glúteo menor, las fibras anteriores del glúteo medio. Eso, las fibras anteriores del glúteo medio y el glúteo menor. Esos son los flexores de cadera. Ahora, para seguir buscando flexores de cadera, pensemos en los músculos del muslo. En pelvis no hay más ningún flexor de cadera, chicos. Son esos dos. Y si lo hacemos así esquemáticamente, si lo vemos en un plano sagital, vamos a ver la cresta ilíaca, ¿sí? La espina ilíaca anterosuperior, la escotadura innominada, espina ilíaca anterosuperior, escotadura innominada, espina ilíaca anteroinferior, ¿sí? Después viene la escotadura del psoas, después la eminencia iliopectínea, la cresta pectínea, la rama horizontal del pubis, el pubis. Sintetizándolo, la rama isquiopubiana y la espina ilíaca la espina ilíaca póstero superior, la espina ilíaca póstero inferior y después, como dijimos, la escotadura ciática, la espina ciática, la escotadura ciática menor y el isquio. Acá tenemos en la unión de los tres huesos, del ilion, del isquion y del pubis, el acetábulo. ¿Y esto qué representaba? La fosa ilíaca externa. Eso, la fosa ilíaca externa, que se acuerdan que tenía, ¿sí?, 2 líneas semicirculares que dividían la fosa ilíaca externa en una parte anterior donde se inserta el glúteo menor, una parte media donde se inserta el glúteo medio, G medio, glúteo medio, G menor, y una parte posterior que es más pequeña donde se inserta el glúteo mayor. Entonces, si yo trazo el eje lateral, lo que me queda por delante va a ser el glúteo menor y el glúteo medio. Esos son los únicos flexores. ¿Sí? Bueno, cuando analizamos como flexores de cadera, tenemos que tener en cuenta los músculos del muslo también, ¿sí? Solo de la pelvis, glúteo medio, fibras anteriores y glúteo menor. Los músculos del muslo
se dividen en región anteroexterna y posterointerna. En la anteroexterna, ¿a quién tienen? El tensor de la fascia lata. Eso. ¿Es flexor? Sí. Sí. ¿A quién más tienen? Al cuádriceps. ¿Qué parte del cuádriceps es flexor de cadera? El recto anterior. El recto anterior. Entonces ya tenemos glúteo menor, glúteo medio de la pelvis, ¿sí? El tensor de la fascia lata, el recto anterior. ¿Y quién más está en la región anteroexterna del muslo? El pectíneo. No, el pectíneo está adentro, No. chicos. El El sartorio, El sartorio. ¿está? En la región anteroexterna tienen el sartorio, el tensor de la fascia lata y el cuádriceps. ¿Sí? El sartorio, acuérdense que es flexor, abductor de cadera y flexor de rodilla. ¿Sí? Es el que viene cruzando de afuera hacia adentro y termina en la pata de ganso, una inserción distal. Bueno, en la región anteroexterna tienen cuádriceps, tensor de la fascia lata y sartorio. Del cuádriceps, como ustedes dijeron, el recto anterior. El tensor de la fascia lata es flexor y el sartorio es flexor. Más el glúteo medio y el glúteo, las fibras anteriores del glúteo medio y el glúteo menor, ya tenemos 5. ¿Quién más son flexores de cadera? Ahora nos queda, no vamos a ir a buscar los músculos al pie, seguimos en el muslo. La región Anterinterna. el psoas que viene de la pelvis, ¿sí? Es el principal flexor, es un flexor muy potente. Entonces ya tenemos 6 flexores. Y en la región anterointerna del muslo, ¿quiénes son flexores? el aductor medio. El aductor medio, ¿quién más? Menor. El aductor menor, el mayor no porque queda por detrás. El recto interno. El recto interno, ya tenemos 3, recto interno, aductor medio, aductor menor, ¿sí? El psoas, 4 y el pectíneo, 5. Son 10 flexores de cadera, chicos. ¿Sí? Pero lo que tienen que hacer para acordarse es eso, decir, bueno, en pelvis, ¿cuáles son? Y los únicos 2 que pasan por delante del eje lateral, que yo se los grafiqué acá, glúteo medio y glúteo menor. Glúteo medio, las fibras anteriores. Son los únicos flexores. Y después, en la región anteroexterna, tensor a fascia lata, sartorio y recto anterior. Después el psoas, que viene de pelvis, y después de la región ¿sí? Posterointerna, ¿sí? Como dijeron, el aductor medio, el aductor menor, el recto interno, el psoas y el pectíneo. Y son 10 flexores. Fíjense, si ustedes quieren hacer flexión con abducción, ¿a quiénes reclutan de todos esos flexores? Al tensor de la fascia lata. Al glúteo medio. Al glúteo menor. Eso, El sartorio. y el sartorio. ¿Está? Y entonces ahí, y después van variando las combinaciones que pueden llegar a ser, chicos. Si quieren hacer flexión con aducción, y todos, ¿a quién van a reclutar? Al pectíneo. A los aductores. Eso, al pectíneo, a los aductores, al recto interno, a todos los que están adentro. Al El psoas psoas, también, ¿no? al psoas es aductor, ¿está? Entonces, el tema está ahí, en que tienen que aprender a buscar las alternativas, pero tienen que saber dónde están los músculos, si no es muy difícil asociar las acciones musculares.
¿sí? Por eso es importante que ubiquen los músculos en relación a los ejes, ¿sí? Y ahí pueden determinar cuáles son los músculos. Y como extensores, ya que hablamos de flexores, como extensores, ¿a quién van a nombrar? Y a los isquiotibiales. ¿Y quién más? ¿Quién es el principal extensor de El glúteo cadera? mayor. Glúteo mayor. El glúteo mayor, ¿sí? Y en realidad todos los otros que no sean flexores son extensores, lo que pasa que no son extensores importantes, o sea, el más voluminoso, acuérdense en que el principal es el que mayor área de sección transversal tiene, y es el glúteo mayor, ¿sí? Después, por supuesto, los isquiotibiales, pero después, en realidad, todos los pelvitrocanterios tienen un componente extensor si quedan por detrás del eje laterolateral, ¿sí? Y como el tema, acuérdense en que en cadera, uno de los temas era, cuando hablamos de las acciones musculares, tenemos que saber si está en posición anatómica o no. Si están en posición anatómica, van a tener los músculos flexores, son los que pasan por delante del eje laterolateral, los músculos extensores, los que pasan por detrás, los músculos abductores, los que pasen por fuera del eje anteroposterior y así sucesivamente. Pero si no están en posición anatómica y ya analizan las inversiones de las acciones musculares, bueno, ahí cambia, ¿sí? Pero los principales músculos flexores, extensores, los van agrupando según la posición en que se presentan, ¿sí? Y rotadores de cadera, ¿quiénes son? Y los rotadores externos son los pelvitrocanterios. Sí. Y rotadores internos, El glúteo medio y menor. No. sí, el glúteo medio y menor. ¿Y quién más? ¿Y el tensor de la fascia lata? Y el tensor de la fascia lata. Son 3 nada más. Fíjense haciendo la relación con el hombro en la escápula humeral, tenemos 4 rotadores internos y 2 externos. Acá no sé cuántos porque ya perdí la cuenta, pero los pelvitrocanterios son 6, más el glúteo mayor, más los isquiotibiales que también actúan como rotadores de cadera secundarios, por supuesto. Tenemos muchos más rotadores externos de cadera que rotadores internos de cadera. Rotadores internos tenemos 3 nada más. Como dijo su compañero, glúteo menor, glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Esos son los 3 rotadores internos, pero rotadores externos tenemos muchos. Por eso cuando se fractura la cadera, por los desbalances musculares, ¿en qué posición van a encontrar el miembro del paciente? ¿En rotación interna o externa? Externa, porque tengo muchos más rotadores externos que rotadores internos, ¿sí? Entonces, el miembro lo encuentran en rotación externa, ¿sí? Bueno, después, con respecto a las acciones musculares, acuérdense en que los flexores se van a transformar en extensores a determinadas angulaciones, ¿sí? A los 50 grados, a los 70 grados. Van a invertir las acciones porque van a pasar por detrás del eje laterolateral, ¿sí? Ya después de cadera, no. ¿Ustedes tienen alguna duda de cadera? No, por ejemplo. No. Bueno, con respecto a rodilla,
Hablábamos también, la deformación que tienen los meniscos ya la dijimos. Planteamos cuáles son flexores, cuáles son extensores, cuál es el comportamiento de los ligamentos, ¿sí? ¿Cuáles son los músculos flexores de rodilla? ¿Cuáles son? Los isquiotibiales, el sartorio y el recto interno. El recto interno. ¿Y cuál otro más? Se están comiendo. Uno que en realidad es muy accesorio, dos que son muy accesorios, pero están pasando por detrás del eje lateral, así que en algo actúan. Los gemelos y Los el gemelos. pliteo. ¿Sí? Los gemelos y el popliteo, ¿sí? Son flexores de cadera. Los gemelos, acuérdense en que se insertan en los cóndilos femorales, o sea que pasan por detrás del eje lateral. Son biarticulares. Y en la rodilla, acuérdense, eso lo plantea el Miralles, que cuando nosotros estamos parados, como decíamos hoy, se estabilizan con la parte posterior de la rodilla y hay una porción posteromedial y una porción posterolateral, ¿sí? Que estabiliza la articulación de la rodilla. Y entonces ahí va a haber estructuras pasivas que van a estabilizar el compartimiento interno y el compartimiento externo de rodilla, en la parte posterior de la articulación, ¿sí? Bueno, los músculos biarticulares ya saben en qué situaciones tienen que estar para aumentar la eficacia en una articulación o en relación a otra, ¿no? En la rodilla, acuérdense que el valgo de rodilla, ¿cómo queda determinado? Por el eje diafisario del fémur y de la tibia, que es de 5 o 10 grados. Sí, nosotros tomamos ¿No era 170 grados? el tema es que se desvía 5-10, pero son 170. Si tomamos el eje diaficiario del fémur, imaginémonos en la cara anterior los cóndilos, ¿sí? Este es la diáfisis del fémur. Y acá la tibia, el eje forma, si seguimos así, 5 a 10 grados, pero el eje de valgo, acuérdense en que es todo esto, son 170 grados, ¿sí? Si el valgo aumenta, ¿qué quiere decir? Que hay más desviación de la tibia hacia lateral. ¿Qué pasa con el ángulo? Se achica. Se achica, disminuye, ¿sí? Y si yo estoy en un valgo fisiológico, ¿sí? El valgo, acuérdense en que se generaba porque el cóndilo interno desciende más que el cóndilo externo. Y los platillos tibiales son prácticamente horizontales. Fíjense acá en el fémur. Miren este cóndilo, ¿sí? Desciende menos que este. Y si yo lo apoyo en una superficie plana, ¿sí? Esto, al descender más el interno, genera el valgo, ¿sí? La inclinación del fémur. Bueno, el tema, si acentúan el valgo, ¿qué va a pasar con la cápsula? ¿Qué parte se va a comprometer? La parte interna. La parte interna. ¿Y qué ligamento se va a comprometer? Y el ligamento lateral interno y algo del cruzado anterior. Eso.
Y por lo que mismo analizamos a partir de la pregunta de su compañera, ¿sí? Y qué estructuras musculares, acuérdense que siempre que hay un ligamento hay una estructura muscular que ayuda, asiste a ese ligamento. Cuando el ligamento lateral interno se tense, va por vía refleja, por el reflejo fibro-neuromuscular, va a estimular a determinados músculos. ¿Qué músculos se van a tensar para ayudar a estabilizar ese incremento del valgo? Los que están adentro, ¿cuáles son? Los aductores y el pectíneo, el recto interno. Claro, los que los aductores, pero los aductores van a quedar en el fémur y yo necesito estabilizar la rodilla. Entonces tienen que ser los que se inserten en la tibia, ¿me entendés? Los aductores de la pata de ganso. son internos, pero llegan hasta el aductor mayor, llega hasta el tubérculo del tercer aductor, que es en la cara posterior del cóndilo interno, ¿sí? Pero yo necesito estabilizar la articulación de la rodilla. Entonces, ¿qué músculos pasan lateralmente, internamente a la rodilla que me pueden estabilizar el valgo para que no se incremente el valgo? Los dijeron en parte, ¿eh? El sartorio, el semitendinoso. Eso, acuérdense en acá, ¿qué hay? ¿Qué estructura hay acá? La pata de ganso, chicos. Entonces, vos estás diciendo semitendinoso, sartorio, ¿y quién más falta para la pata de ganso? El recto interno. El recto interno y después el semimembranoso que no participa de la pata de ganso. Esos tres van a estar estabilizando internamente la articulación. Son estabilizadores activos, ¿sí? Y si hablamos de la rotación interna de rodilla, ¿quiénes son rotadores internos? Esos cuatro que nombraron, los tres de la pata de ganso y el semimembranoso, porque al contraerse van a traer la tibia rotándola hacia adentro. ¿Y quiénes son rotadores externos de la tibia? Y los que traccionan desde acá. El tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata y el bíceps. Y si en vez de irme a valgo, me voy a varo, ¿qué estabilizadores activos voy a tener? Esos dos, el tensor de la fascia lata y el Eso, el bíceps y el tensor de la fascia lata. Los dos que son rotadores externos me estabilizan la parte lateral. Los cuatro que son rotadores internos, el semimembranoso, el semitendinoso, el recto interno y el sartorio, me estabilizan la parte interna. ¿Sí? Y la rótula, ¿en qué posición se encuentra? En extensión. ¿Dónde la encuentran? por arriba. Abajo, profe. Miren, algo... ¿A dónde? Fíjense, en extensión, si bien está en plástico, por supuesto, pero la rótula está por acá, por arriba de la tróclea. En flexión ya se va deslizando hacia abajo. En extensión se desliza hacia arriba, en flexión hacia abajo. Pero en extensión, acuérdense que si ustedes ponían la rodilla en extensión, yo les decía que pueden agarrar la rótula y la pueden desplazar lateralmente. ¿Sí? Pero en flexión no lo pueden hacer. Porque en flexión, por un lado, se tensan los alerones rotulianos, que son los laterales, y ubican la rótula en la polea. Entonces ya ahí la polea me restringe los movimientos laterales. En extensión, los alerones rotulianos están más relajados, más distendidos, y la rótula
está desplazada bien hacia arriba y queda fuera de la tróclea. Y eso hace que uno pueda desplazar la rótula lateralmente, ¿sí? Entonces lo normal sería que nosotros, si le pedimos extensión de rodilla a un paciente o la ponemos pasivamente en extensión, podamos tomar la rótula y desplazarla lateralmente, porque la rótula no está ubicada en la tróclea femoral. Una vez que empezamos a hacer una flexión, ¿sí? En los 20, 30 grados de flexión, ahí la rótula con sus dos carillas se encaja en la tróclea. Y cuanto más flexionamos, más se desliza hacia abajo y más compresión se produce en la patela o rótula, ¿sí? La rótula está muy inestable en extensión, por eso en extensión es probable que ante un traumatismo se pueda luxar. En flexión ya se ubica en la tróclea y llega a ubicarse en la escotadura intercondilia, o sea, en la parte bien inferior de la tróclea, ya cuando se está separando los cóndilos. Ven, este es el fémur, acá tienen la parte superior, que ven que no tenemos la tróclea comienza por acá, la rótula se ubica acá y se ubica en toda la tróclea hasta la escotadura intercondilia, ¿sí? Llega a este nivel en máxima flexión. Y ahí sí está bien estable porque está comprimiendo sobre la superficie. Y bueno, la rótula en extensión queda inestable y tendería por el ángulo Q. ¿Alguien sabe cuál es el ángulo Q? Fíjense, en el ángulo Q sí, está en el Miralles. El ángulo Q es importante, es el eje del recto anterior, ¿sí? Fundamentalmente del cuádriceps, hacia el centro de la rótula y del centro de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. Y ese desvía, tiende a luxar la rótula hacia afuera y la rótula la va a estabilizar hacia adentro, ¿quién? ¿Quién se inserta en la rótula, chicos? Solamente puede estabilizar el que se inserte en la rótula y terminamos con esto. Los vastos laterales del cuádriceps y Eso. el... Si yo la rótula la tiendo a llevar hacia adentro, la va a estabilizar ¿quién? ¿El vasto qué? lateral. Lateral. Y si yo la rótula la tiendo a llevar hacia afuera, ¿quién la va a estabilizar? El medial. El medial. Si yo la rótula la quiero llevar hacia abajo, la va a estabilizar ¿quién? El recto... Las cuatro porciones, porque las cuatro porciones se insertan en la parte superior de la rótula, en las caras laterales. Entonces, si yo la quiero llevar para abajo, las inserciones superiores van a evitarlo. Si yo quiero llevarla para afuera, las inserciones mediales. Si quiero llevarla para adentro, las inserciones laterales. ¿Sí? Y fíjense que lo explica muy bien el Miralles, el vasto medial, tanto como el vasto lateral, tienen fibras oblicuas, ¿sí? Y esas fibras oblicuas son las que evitan la luxación de la rótula, pero les quedó claro que por el ángulo de inserción, porque la tuberosidad anterior a tibia está desplazada hacia acá, si esta es la rótula tiende a luxarse hacia lateral. Entonces,
en la parte medial de la rótula están las fibras oblicuas del vasto medial oblicuo que estabilizan y evitan que la rótula se luxe hacia afuera. Si yo tendería a ser, pero fisiológicamente se luxa hacia afuera por el ángulo Q. El ángulo Q se va a incrementar si aumenta el valgo, porque la tuberosidad anterior de la tibia se desplaza más hacia lateral. O se va a aumentar si hago rotación interna o externa. Con la externa, me parece. Con la externa, porque cuando haga rotación externa la tuberosidad anterior la llevo más hacia lateral. Entonces aumenta el ángulo Q. Y el ángulo Q me va a generar más tensión en la rótula y el vasto medial oblicuo, medial porque es el interno, oblicuo porque son las fibras más oblicuas del vasto medial, son las que estabilizan y evitan que la rótula se luxe hacia afuera. Si hay una fuerza que lleva la rótula hacia adentro, la fisiológica la lleva hacia afuera. Pero si hay una fuerza o un impacto que la lleva hacia adentro, va a ser el vasto medial, el vasto lateral oblicuo, el que evite el deslizamiento interno, ¿sí? Bueno, chicos, realmente ya a esta hora no nos da la cabeza ni el cuerpo, ¿sí? Sigan repasando, vayan asociando, relacionando los contenidos, ¿sí? Y bueno, éxitos. En el recuperatorio, que espero que no lo necesiten, es el otro sábado y recuerden que es el mismo sábado los dos recuperatorios, miembro superior y miembro inferior. Y lo que vamos a hacer para que no se colapse el sistema es empezar más temprano, porque puede ser que otras materias también estén usando el campus, y no solo son materias de kinesiología, son de todas las carreras de la UNAS, que son muchísimas, y lo que no queremos es que haya problemas para que ustedes puedan hacer el examen. Por eso los hacemos madrugar un sábado, que es el día que menos colapsa el sistema, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer a las 6 de la mañana y a las 7, porque si empezamos a las 7 vamos a terminar como a las 9 y a esa hora puede ser que el sistema se colapse, ¿sí? Y no lo puedan realizar el examen. Bueno, cualquier duda que tengan, ustedes escríbanla al foro o al mail de la cátedra. Éxitos, que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Y bueno, espero que el año que viene la cursada sea presencial para ustedes, para nosotros, para todos es 10 veces mejor. Profe, una Sí. preguntita, ¿ya no nos vemos más nosotros? ¿Ya terminamos acá la última clase? No nos vemos más, no nos vemos más. Yo les digo que no sé si están ustedes contentos, pero yo ya estoy agotada. Ya voy, no quería saber más nada, pero bueno. No, es muy cansador este sistema. Pero no, si tienen alguna duda o algo, háganla y bueno, se las voy a contestar por el foro o arreglamos. Pero no, la idea es que no nos veamos más, que esto sea... lo mío es con una alegría total, las de ustedes supongo que también, porque a esta altura estamos todos agotados, ya a nada para más. Gracias por la paciencia, profe, y bueno, nos veremos en el fin. Es la mejor profesora de todas, se dedica mucho a enseñar, profe. Es muy admirable como enseña. No sé si somos mejores, pero intentamos de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? De ponerle onda. Decirle a tu amiga, que es la que hace las preguntas, que esos son los alumnos que quiero. Los que se replantean, los que se preguntan.
De esos aprendemos todos, aprendemos los docentes también, ¿eh? Así que sean muy preguntones, chicos. Profe, usted dio la cursada más completa, digamos, de la carrera. Se ha mostrado muy bien predispuesta. Hubo docentes que ni siquiera le conocimos la voz ni la cara. Y usted ha respetado el horario de cursada, ha subido videos, ha puesto el foro. La verdad que ha hecho muchísimo para que podamos tener la clase presencial, virtual, más completa. Bueno, sí, realmente hicimos todo eso pensando en ustedes. Realmente lo que me estoy replanteando es que los videos veo que les sirvieron. Entonces, el año que viene, espero que ustedes no estén y que no estén recursando, pero voy a hacer más videos. Y mismo para que tengan el material ustedes y de esa manera la clase ya hablemos de conceptos que ya están explicados previamente, ¿no? Girá para el otro lado, Maya. Y los podamos hacer mejor, ¿sí? Y lo podemos llevar más a la biomecánica clínica. Eso es la conclusión, o sea, de todo lo malo de este año, lo que sacamos es eso, de que los videos nos sirven como material para que ustedes ya lo vean previamente y podamos hacer un análisis más complejo, ¿sí? Pero con respecto a cumplir, a mí me parece que es lo que no estoy haciendo nada fuera de lo que corresponde, ¿sí? Lo que corresponde el día de mañana a ustedes como kinesiólogos será cumplir con su trabajo y si son docentes es cumplir con su horario de cursada, ¿sí? Puede surgir alguna excepción que no funcione en esta situación el internet, pero me parece que si nosotros solamente les damos el material a ustedes, es importante, uno lo hizo como alumno, si no tenés una continuidad y no tenés la obligación de alguna manera de que la semana que viene se va a ver otro tema, es como que empezás a dilatar la cosa, a dilatar y después viene el examen y no fuiste al ritmo que tenías que ir, ¿no? Entonces una manera es dando clase y comprometiéndonos con eso. Pero bueno, se aprenden de todas las circunstancias, chicos. Yo he aprendido de los buenos y de los malos docentes y ustedes también, y el día de mañana algunos de ustedes ya serán docentes y bueno, lo importante es que se acuerden de cuando fueron alumnos y busquen alternativas para que los alumnos aprendan, ¿sí? Gracias a Dios, en la UNAG ya tomaron egresados de la UNAG como docentes y a mí me parece bárbaro porque son ustedes los que se tienen que poner la camiseta de la UNAG. Eso yo siempre se los aclaro, porque tienen que defender su universidad, porque si el título de la UNAG lo tiran abajo ustedes. Y es importante que participan hubo una reunión de claustro y dijeron que había como un comité de evaluación de las currículas y son sistemas para autoevaluar los déficits de la carrera. Y bueno, uno tiene que criticar sin mala intención, pero para mejorar el nivel académico de todas las materias, ¿sí? Por más que uno ponga lo mejor o lo que mejor le salga, hay que ir siempre puliendo y cambiando ciertas cosas que, bueno, mismo lo estábamos conversando con un colega que es docente de la cátedra, que queremos que la osteocinemática, la artro, la miocinética, chicos, la vamos a intentar de dar en videos y charlemos más cómo salió esta clase, cómo salió la clase anterior,
que empezamos a aplicar las cosas, porque si no nos quedamos con el concepto teórico que lo dan los libros y bueno, lo podemos sumar a un video y ya está. Pero después hay que lograr un análisis que vaya un poco más allá de eso, ¿sí? Pero bueno, todo se puede ir mejorando en la medida que nos vamos dando cuenta y siempre tenemos el feedback de ustedes, la ida y vuelta, ¿sí? Que ayuda a que lo vayamos mejorando. Por eso esa comisión de evaluación donde hay exalumnos y hay alumnos, me parece bárbaro, porque ustedes saben cuáles son las falencias que tiene la carrera porque ustedes las padecieron. Entonces, después tienen que de alguna manera volcar en crítica eso, en una crítica constructiva, no destructiva, como para que las cosas mejoren y el título tenga un contexto práctico y teórico que a ustedes les sirva, ¿no? Bueno, entonces espero que les vaya muy bien en el parcial. Cualquier duda que tengan, pónganlas en el foro. Y bueno, si tienen muchas dudas o algo, hacemos otra revisión la semana que viene, pero con preguntas puntuales, ¿sí? Éxitos y bueno, espero que algún día por ahí nos vemos personalmente. Hasta luego. Gracias, profe. La vamos a extrañar. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de año. Profe, muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.